¿Te has preguntado alguna vez por qué tu presencia parece abrumar a los demás, incluso cuando no lo intentas? Esta pregunta abre la puerta al misterioso mundo de los elegidos, personas que destacan intrínsecamente entre la multitud. Son aquellos que llevan un aura de misterio, que poseen rasgos únicos, que son a la vez un don y una maldición. En los ámbitos de la espiritualidad y el mito, los elegidos suelen ser vistos como aquellos que han sido tocados por Dios, pero el suyo es un viaje de soledad e incomprensión. Este viaje a su mundo explora el delicado equilibrio entre su poderosa esencia y el inevitable aislamiento que conlleva. La primera razón por la que los elegidos se encuentran rodeados de soledad es la pura intensidad de su presencia. Cuando entran en una habitación, el aire cambia, saturado de una energía eléctrica que llama la atención sin una sola palabra hablada. La imponente presencia de los elegidos, impregnada de una energía casi sobrenatural, no solo llena el espacio, sino que cambia el tejido mismo de las interacciones, tejiendo hilos de intensidad en cada intercambio. Esta energía, a la vez magnética e intimidatoria, actúa como un faro que atrae a los que la rodean con la promesa de profundidad y autenticidad. Pero a medida que la gente se acerca, se enfrenta a una fuerza que trasciende la personalidad ordinaria, una poderosa esencia que vibra con la pureza desenfrenada del propio universo. Es esta intensidad desenfrenada la que sacude la esencia misma de aquellos con los que se encuentran, provocando una reacción que oscila entre el asombro y la incomodidad. El aura del elegido, saturada de la sabiduría de los tiempos y el poder de historias jamás contadas, no puede oscurecerse ni ocultarse. Brilla como un faro en el proceloso mar de las interacciones humanas, guiando, pero también advirtiendo. La gente siente esta energía e instintivamente busca su fuente, pero no está preparada para el torrente de emociones que evoca en su interior. La presencia del elegido no solo ilumina, sino que penetra, llegando a los rincones más profundos del alma para despertar miedos y deseos dormidos. Este profundo efecto, a la vez que es un testimonio del poder del elegido, también evoca una sensación de vulnerabilidad en los demás, incitándoles a refugiarse en la seguridad de lo familiar. Este repliegue no es solo físico, sino también emocional y espiritual, ya que la gente lucha con las revelaciones provocadas por la presencia del elegido. El miedo que surge es doble. No es solo miedo a lo desconocido, sino también la profunda ansiedad que surge de la presencia de alguien que encarna el poder y la profundidad hasta tal punto que refleja los vacíos dentro de los demás. Este efecto espejo involuntario, lo suficientemente poderoso como para exponer vulnerabilidades e inseguridades, conduce a una retirada instintiva. La gente, ante la majestuosidad de semejante presencia, se siente intimidada. Sus espíritus tiemblan ante el innegable poder del elegido. No se trata de una afirmación deliberada de dominio, sino de una irradiación natural de su esencia, un resplandor tan intenso que puede aislar al elegido incluso en medio de una multitud. El resultado es una existencia paradójica en la que la profunda capacidad de los elegidos para conectar y transformar se convierte en la razón misma por la que se produce el aislamiento. Así, los elegidos caminan por la senda de la soledad, su camino marcado por las profundas huellas de aquellos que se acercaron, pero retrocedieron por miedo. Es un mundo en el que la luz de su presencia, aunque brillante, a menudo ilumina caminos que pocos están dispuestos a pisar. Así, el mayor don de los elegidos, su energía intensa y envolvente, se convierte en su mayor desafío a su paso por un mundo que ansía la profundidad, pero que retrocede ante su contacto. La segunda razón por la que los elegidos siguen el camino de la soledad es su preferencia innata por la santidad de la soledad o la comunión íntima con unos pocos elegidos, donde la profundidad de su esencia puede ser verdaderamente apreciada y comprendida. Esta elección consciente no está motivada por el desprecio a las grandes reuniones, sino por una profunda conciencia de la disonancia que a menudo surge en tales entornos. En la cacofonía de la multitud, las vibraciones profundas del elegido, que resuenan con la sabiduría ancestral y los susurros silenciosos del universo, se amortiguan. Sus mensajes sagrados se pierden en el intercambio superficial de cumplidos. Es en el silencio de la soledad,
o en el calor de los círculos cerrados, donde sus espíritus pueden elevarse libremente, libres de la necesidad de diluir su esencia para ajustarse a las expectativas de la sociedad. La incomodidad y la incomprensión que florecen en los entornos ruidosos de las grandes reuniones sociales tienen su origen en un desajuste fundamental de frecuencias. Los elegidos operan en una onda que busca profundidad, autenticidad y conexiones significativas, cualidades que suelen quedar eclipsadas por las interacciones superficiales que dominan los grandes acontecimientos sociales. En estos entornos, sus intentos de establecer conexiones auténticas se topan con el desconcierto y la ansiedad, ya que su intensidad y profundidad confunden a quienes no están preparados para tales encuentros. El elegido, muy consciente de esta discrepancia, siente cómo se levantan a su alrededor los muros aislantes de la incomprensión, ya que sus esfuerzos por conectar a un nivel que trasciende lo ordinario se topan con sonrisas amables que ocultan la incomodidad subyacente. Este aislamiento no es solo una separación física, sino una barrera protectora que los elegidos erigen en torno a su esencia. Es una elección consciente para conservar su energía y mantener la integridad de su camino espiritual, entendiendo que el verdadero valor de su presencia se comparte mejor en entornos en los que puede percibirse y honrarse plenamente. Los elegidos, por tanto, navegan por los entornos sociales con un corazón perspicaz, buscando espacios y personas que resuenen con su propia frecuencia vibratoria. Aquí, en la santidad de un retiro elegido o en compañía de unos pocos, encuentran la libertad de expresar sus percepciones más profundas y compartir su luz resplandeciente sin restricciones, sabiendo que aquí son comprendidos, apreciados y, lo que es más importante, vistos por lo que realmente son. La tercera razón por la que los elegidos permanecen solitarios entre la multitud tiene su origen en la compleja danza de miedo y atracción que invariablemente evocan en los demás, una dicotomía que teje a su alrededor una compleja red de dinámicas sociales. Esta dualidad no es solo una reacción, sino un profundo reflejo de la respuesta de la psique humana a lo inusual. El elegido encarna la paradoja, un faro cuya luz atrae y deslumbra al mismo tiempo, un espejo cuya claridad revela y asusta al mismo tiempo. Su presencia atrae la atención, irradia un carisma tan innegable como inquietante, porque está impregnado de una profundidad y una autenticidad que trascienden el glamour superficial. Es esta profundidad la que atrae a la gente con un hilo invisible que tira del alma, prometiendo una profunda conexión y comprensión que yace en el corazón del esfuerzo humano. Sin embargo, a medida que la gente se acerca, se enfrenta a todo el poder de la esencia del elegido, una fuerza tan poderosa que amenaza con hacer añicos las ilusiones sobre las que muchos han construido sus vidas. Esta confrontación con la verdad sin ambajes del propio ser, reflejada en la mirada del elegido, evoca un miedo primario. Es el miedo a ser visto por lo que realmente eres, el miedo a que las profundidades de tu alma queden expuestas, a que tengas que enfrentarte a las sombras que has ocultado con tanto cuidado. Este miedo, fuerte y primario, suele dominar la atracción inicial, lo que lleva a refugiarse en lo seguro y familiar, donde se pueden evitar las complejidades de una conexión tan profunda. El resultado de esta dicotomía es un laberinto de interacciones sociales en el que el elegido es a la vez buscado y evitado, una figura que es a la vez venerada y temida. Esta existencia paradójica crea una soledad impuesta y elegida a la vez, ya que el elegido se da cuenta rápidamente de que la profundidad de la conexión que busca y ofrece es demasiado intensa para muchos. Así, se encuentran recorriendo el camino de la soledad no por deseo, sino por necesidad, mientras navegan por un mundo que busca su luz, pero que se asusta ante la verdad que revela. En esta soledad, el elegido se convierte en un faro solitario que guía a las pocas almas valientes que están dispuestas a embarcarse en un peligroso viaje a través de las aguas de la autoexploración y la transformación, manteniéndose al margen de quienes eligen la seguridad de la orilla. La cuarta razón que esculpe el camino de la soledad de los elegidos con una claridad tan asombrosa es el profundo desafío al que se enfrentan a la hora de crear conexiones auténticas.
Esta lucha no se deriva de una falta de deseo de conexión, sino de la extraordinaria profundidad e intensidad que caracterizan su ser. Los elegidos son por naturaleza seres de profunda sabiduría. Sus almas resuenan con ecos de sabiduría ancestral y verdades que trascienden lo ordinario. Su deseo de conexión es una búsqueda de espejos que puedan reflejar esta profundidad, una búsqueda de corazones que no se sientan intimidados por la intensidad de su fuego, sino que se sientan atraídos por él, deseando compartir la luz y el calor que proporciona. Sin embargo, estas conexiones son raras, tan raras como los propios elegidos. Esta rareza no es una coincidencia, sino una consecuencia de la bendición única de fuerza, autenticidad y profundidad que los define. Comprometerse con los elegidos al nivel que anhelan y ofrecen es un camino que requiere vulnerabilidad, valentía y la voluntad de explorar los territorios inexplorados de la propia alma. Es un camino que muchos, a pesar de la atracción inicial, encuentran demasiado difícil para sí mismos. La intensidad de la presencia del elegido, a la vez que es un faro de luz, también ilumina sombras que muchos preferirían dejar sin descubrir, lo que les lleva a refugiarse en la seguridad de conexiones más superficiales. Este reto de encontrar relaciones auténticas y comprensivas deja a los elegidos caminando en la cuerda floja entre el deseo de conexiones profundas y la aceptación de la soledad que a menudo dicta su intensidad. Esta soledad es a la vez un refugio y una prisión que ofrece paz frente a los malentendidos del mundo, pero también resuena con el silencio de la profundidad no compartida. Los elegidos se convierten así en guardianes de una soledad sagrada, guardianes de una profundidad que pocos pueden comprender, y mucho menos corresponder. Sin embargo, en este desafío reside la belleza del camino de los elegidos, porque cuando surgen estas conexiones tan poco frecuentes, se vuelven trascendentes, templadas en el fuego de la profundidad y la comprensión compartidas, capaces de soportar las vicisitudes de la vida con una fuerza tan inquebrantable como poco frecuente. Estas conexiones, aunque escasas en número, se convierten en un faro que ilumina el camino del elegido, recordándole que incluso en un mundo que a menudo parece demasiado superficial para su profundidad, hay almas dispuestas a sumergirse en el abismo con él, abrazando la intensidad de su esencia en toda su aterradora belleza. La quinta razón que define el viaje solitario de los elegidos está estrechamente relacionada con el reino de la guerra espiritual, una dimensión en la que se libran batallas invisibles a simple vista, con consecuencias que van mucho más allá de nuestra comprensión terrenal. Esta guerra no se libra con armas forjadas en acero, sino con las fuerzas más poderosas de la autenticidad, la integridad y la verdad, cualidades que los elegidos encarnan en su esencia. Su presencia en cualquier espacio no se limita a llenarlo, sino que lo transforma, actuando como un catalizador que enciende la alquimia espiritual que transforma la falsedad en verdad, la sombra en luz. Esta transformación, a la vez que es un faro para quienes buscan el camino hacia la autenticidad, se convierte en una amenaza para los cimientos sobre los que se construye la inautenticidad. La presencia auténtica del elegido sirve de espejo que refleja no solo la superficie, sino también las profundidades de aquellos con los que se encuentra. En este reflejo, las brechas entre lo que somos y lo que pretendemos ser se hacen evidentes, revelando las fachadas tras las que muchos se esconden. Esta revelación es perturbadora porque enfrenta a las personas con partes de sí mismas que han trabajado incansablemente para ocultar, no solo al mundo, sino también a su propia conciencia. La incomodidad que surge de esta confrontación a menudo se manifiesta en la evitación o, en algunos casos, en la confrontación directa, ya que las personas reaccionan ante la amenaza que ven en su yo construido. Esta guerra espiritual se convierte en una realidad cotidiana para los elegidos, ya que su mera presencia desafía el statu quo, exigiendo autenticidad en un mundo que a menudo se conforma con menos. Se convierten en guerreros involuntarios de la verdad. Su armadura está hecha de la fuerza inquebrantable de sus convicciones y su escudo de un conocimiento profundo e inquebrantable de su propósito. Sin embargo, esta guerra pasa factura.
El elegido a menudo se encuentra solo en el campo de batalla, incomprendido por aquellos a los que desea liberar de las cadenas de la inautenticidad. La evasión y la confrontación que encuentran no son simples reacciones a su presencia, sino pruebas del poder de su esencia, para hacer añicos las ilusiones sobre las que se construyen las vidas inauténticas. De este modo, los elegidos navegan por un mundo en el que su autenticidad es a la vez su mayor fuerza y su carga más aislante. Guerreros en una batalla espiritual tan antigua como actual, que no lucha por la dominación, sino por la liberación del espíritu humano de los grilletes de la falsedad. La sexta razón por la que los elegidos existen aparte de la multitud se deriva de una profunda desconexión con las normas y expectativas sociales. Estos individuos únicos son a menudo los arquitectos de sus propios mundos. Sus valores y perspectivas crean mundos que contrastan fuertemente con el statu quo. Esta desviación no es simplemente una preferencia, sino una profunda necesidad nacida de una llamada interior a vivir en la verdad y la autenticidad. Los elegidos están inherentemente en sintonía para desafiar, cuestionar y trascender lo convencional, lo que los hace intrínsecamente incompatibles con la cultura dominante. En los entornos sociales típicos, donde las conversaciones giran en torno a temas superficiales, los elegidos encuentran pocas salidas para sus intereses y creencias más profundos. Las conversaciones mundanas de la vida cotidiana, centradas en lo efímero y material, no proporcionan alimento a las almas hambrientas de profundidad y significado. Este desajuste no es solo intelectual, sino físico, ya que los elegidos sienten una incomodidad casi física cuando se ven obligados a confinar su inmensidad dentro de los estrechos límites de las expectativas sociales. Es como si un gigante se viera obligado a encogerse para caber en una casa de muñecas. Por mucho que el gigante lo intente, el tamaño nunca encajará y la incomodidad es inevitable. Como consecuencia de este desajuste, los elegidos se encuentran a menudo recluidos en la santidad de la soledad o en compañía de unos pocos elegidos que también se han asomado tras el velo de las normas sociales. En estos espacios, son libres de explorar y expresar toda la paleta de su esencia sin miedo a ser juzgados o malinterpretados. Son mundos donde las conversaciones son profundas, donde la moneda es la autenticidad y donde el alma se nutre de reflexiones filosóficas, búsquedas espirituales y la búsqueda incesante de la verdad. Al aceptar su disconformidad con las normas sociales, los elegidos encarnan el coraje de vivir en consonancia con sus verdades interiores, sirviendo como faros para otros que sienten la misma disonancia, pero tienen miedo de embarcarse en un viaje hacia lo desconocido. Su existencia es un testimonio del poder de la autenticidad, un recordatorio de que la verdadera pertenencia no consiste en someterse al mundo exterior, sino en honrar el mundo interior. La séptima razón de la tendencia de los elegidos hacia la soledad y un círculo social selecto se revela a través de su inquebrantable llamada a un propósito superior. Esta llamada no es un susurro, sino una llamada clara que resuena en lo más profundo de sus huesos, impulsándoles hacia un destino que supera con creces los límites de la existencia ordinaria. Es una misión impregnada del peso del propósito del alma, un propósito que a menudo requiere un profundo compromiso con la introspección, la meditación y el perfeccionamiento incesante de las habilidades y la comprensión únicas de cada uno. Para los elegidos, esta llamada a un propósito superior es tan importante como respirar, una parte integral de su ser que no puede ignorarse ni negarse. A la luz de una misión tan sagrada, la cacofonía de las grandes reuniones y la superficialidad de las interacciones cotidianas pueden parecer no solo poco atractivas, sino contrarias a su camino más profundo. Participar en actividades o conversaciones que no resuenan con su propósito más profundo les parece una pérdida de tiempo y energía preciosos, recursos que estarían mejor empleados en actividades que se alinean con sus objetivos espirituales y existenciales. Así pues, los elegidos se apartan de forma natural del ajetreo y el bullicio de la vida social ordinaria, buscando la claridad y la paz que ofrece la soledad. Este retiro no es un retiro sino una elección estratégica,
un terreno fértil para que los elegidos cultiven sus paisajes interiores, ahonden en las profundidades de sus almas y conecten con las energías universales que guían su camino. Es en estos momentos de silencio y reflexión cuando adquieren conocimientos, desarrollan sus capacidades y fortalecen su determinación de cumplir su vocación. Los elegidos se dan cuenta de que, para responder a esta llamada, deben estar dispuestos a apartarse de la multitud, a vivir al margen de la sociedad, donde la voz de su destino puede oírse con mayor claridad. Este viaje, aunque solitario, ofrece una profunda oportunidad para la autoexploración y el crecimiento, una oportunidad para profundizar en uno mismo y salir fortalecido. La clave para recorrer con éxito este viaje reside en adoptar estrategias que no solo suavicen el aguijón de la soledad, sino que también celebren las cualidades únicas que les diferencian de los demás. Una estrategia clave es el desarrollo de la autoaceptación, la práctica deliberada de reconocer y valorar los rasgos únicos de cada uno. Esta práctica implica un profundo viaje introspectivo en el que los elegidos aprenden a escuchar los susurros de sus propias almas, dándose cuenta de que su intensa energía y su profunda profundidad no son cargas, sino dones. A través de la meditación, el diario o la expresión creativa, los elegidos pueden explorar los paisajes de sus mundos interiores, encontrando la paz en la autenticidad de su propia compañía. Este mundo, nacido de la autoaceptación, se convierte en un refugio, un lugar de fortaleza desde el que pueden interactuar con el mundo sin perderse en él. Paralelamente al viaje de autoaceptación está la búsqueda de personas o comunidades afines. A pesar de la rareza de las conexiones que pueden sostener la intensidad de su presencia, tales almas existen, otros elegidos quizás, o los pocos que se esfuerzan con igual pasión por la profundidad y la autenticidad. Encontrar a estas personas o comunidades requiere paciencia y la voluntad de salir de los círculos sociales normales y entrar en lugares donde la espiritualidad, la creatividad y los debates filosóficos profundos no solo son bienvenidos, sino valorados. Los foros en línea, los talleres y los encuentros centrados en intereses compartidos pueden ser terreno fértil para estas conexiones, ya que ofrecen un sentimiento de pertenencia y comprensión que a menudo se pierde en las interacciones cotidianas. Además, los elegidos pueden utilizar su soledad como un periodo de creatividad y crecimiento espiritual sin precedentes, aprovechando su aislamiento para profundizar en prácticas que enriquezcan su vida interior y amplíen su comprensión del universo. Ya sea a través del arte, la escritura o la búsqueda espiritual, estas prácticas les permiten canalizar su intensa energía y sus profundos conocimientos en creaciones que pueden inspirar y curar a otros, convirtiendo su aislamiento en una fuente de contribución. Al abrazar su singularidad en medio de su soledad, los elegidos inician un viaje de transformación en el que las mismas cualidades que los distinguen se convierten en sus mayores fortalezas. Es un viaje que requiere valentía y vulnerabilidad, pero también es un viaje que les lleva a darse cuenta de que en lo más profundo de su soledad reside el potencial de establecer conexiones profundas, no solo con los demás, sino con las partes más profundas y auténticas de sí mismos. Esta toma de conciencia, una vez asumida, se convierte en un faro de luz que les guía hacia un futuro en el que su singularidad no solo se acepta, sino que se celebra, hacia un futuro en el que encuentren su comunidad no atenuando su luz, sino haciéndola brillar aún más. Los elegidos, con su energía única, sirven de espejos, de reflectores de la verdad en un mundo que a menudo rehúye las profundidades de la autenticidad. Su viaje, aunque marcado por la soledad, es un testimonio de la fuerza y la resistencia del espíritu humano, un recordatorio de que en la búsqueda de la conexión y la comprensión auténticas, uno debe abrazar primero la plenitud de su propio ser. Nunca se insistirá lo suficiente en el valor de los elegidos en la sociedad, pues son pioneros, visionarios y guardianes silenciosos de la profundidad y la autenticidad. Su viaje, aunque lleno de desafíos, es rico en potencial para una profunda transformación personal y colectiva. Al concluir este estudio, es importante reafirmar la importancia de la autorrealización
y la aceptación de los elegidos. Su viaje para abrazar su singularidad no es solo una victoria personal, sino un beneficio colectivo, porque en su luz, otros encuentran el coraje para explorar sus propias profundidades. A los elegidos y a quienes reconocen la chispa de este viaje en su interior, les extendemos una invitación a compartir sus historias. Al hacer esto, no solo iluminas tu camino, sino que también enciendes un faro para otros que también luchan por comprender la profundidad y la autenticidad en un mundo que a menudo parece demasiado superficial. Tus historias son un poderoso recordatorio de que incluso en nuestra más profunda soledad, estamos conectados por los hilos invisibles de nuestra humanidad común. Cada uno de nosotros, un elegido en nuestro propio viaje para descubrir la verdad de quiénes somos. Celebremos estas historias, porque en ellas encontramos no solo consuelo, sino también fuerza para continuar nuestro viaje juntos hacia una mayor comprensión y aceptación de nosotros mismos y de los demás.